Les doy la bienvenida a Del Saber Hacer al Hacer Saber, un podcast sobre comunicación para universidades. Soy Manuel Bomecker y en las conversaciones que recorreremos juntos vamos a dialogar con personas que piensan, diseñan y gestionan la comunicación para universidades desde adentro. Este podcast surge de años de trabajo con universidades de América Latina, en particular con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con la Universidad Nacional de Córdoba, con el Consejo Federal de Decanos y Decanas de Ingeniería de la Argentina y con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Quédense para escuchar una conversación que continúa pensando cómo se construye la comunicación para la ciencia, la educación y la innovación. Empecemos. Bueno, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio que para mí tiene una característica muy especial porque tenemos el privilegio de poder conversar con Sandra Mazzoni, quien es una comunicadora argentina y doctora en comunicación. Viene posicionando y trabajando fuertemente un modelo de percepción y de gestión y de diseño de comunicación que ella lo denomina comunicación estratégica en activa. Una autora conocida por su despliegue, no voy a hablar de su larga bibliografía aquí en estas cosas, pero que es una especialista en comunicación estratégica y en un mundo donde las universidades y las comunidades de las universidades enfrentamos desafíos comunicacionales, esta perspectiva fluida, flexible, nos brinda algunas oportunidades para pensar esos modelos estratégicos. Pero antes de empezar a charlar con ella, quiero presentarla. Ya viene haciendo sus estudios desde nuevos paradigmas, con esta lógica de no pensar las miradas más desde la transmisión de la comunicación, sino esta frase que a mí me gusta mucho, que es un encuentro en la diversidad, ¿no? Y eso van a ser parte de las primeras preguntas que nosotros vamos a usar. Obviamente estoy leyendo porque tiene un profuso desarrollo. Esta mirada sobre el encuentro de las voces que co-crean el sentido en la interacción me parece muy interesante para recuperar algo que quienes somos comunicadores creemos que la comunicación ya ha resuelto esto de la transmisión A-B y la transmisión, un transmisor y un receptor, pero efectivamente en la gestión comunicacional esto sigue apareciendo de manera sistemática. Ahora, hoy, en nuestras universidades tenemos un montón de desafíos en relación a cómo se gestionan, se diseñan y se conviven los ecosistemas comunicacionales, estudiantes, docentes, comunidades, WhatsApp, Instagram, plataformas, políticas. Este enfoque de la idea activa de gestión que nos propone Sandra se nos vuelve muy interesante a quienes gestionamos comunicación en este sentido. Y para empezar a cerrar esta presentación, algo que a mí me interesa vincular con la propuesta de Mazzoni y la mirada que trato de ir proponiendo desde el modelo de gestión que yo acerco aquí, un modelo de gestión vincular de la comunicación y la mirada digital en el diseño de los vínculos comunicacionales. A mí incorporar la plataforma o la dimensión de lo digital se vuelve central y lo tenemos que traer a un autor aquí muy importante como Carlos Scolari en la noción de la interfase, ¿no? Y cómo las interfaces condicionan, ordenan y modelan las posibilidades comunicacionales. Y ahora quiero darte la bienvenida, Sandra, y en este sentido disparar la pregunta, ¿no? Del concepto de qué es esto de la comunicación en activa que vos propones. Bueno, Manuel, mira, gracias por la invitación. El tema da para un montón, porque realmente trabajar la comunicación desde los nuevos paradigmas es romper con todo lo anterior. Entonces, cuando uno se posiciona desde esta nueva mirada de la comunicación ya no es gestión. Ya no se trata de voces de los actores o que participen en relación a una estrategia en particular que ya ha sido definida, sino se trata de un marco de pensamiento y de acción que trabaja desde coordenadas totalmente innovadoras. Hay un trabajo muy disruptivo respecto de este posicionamiento de una comunicación que trabaja desde otros paradigmas. Entonces, yo hace como 30 y pico de años que vengo trabajando en esta ruptura, en estos desplazamientos respecto de la comunicación pensada desde una especificidad, con un aporte distinto, diferencial, que ya no tiene que ver con las miradas
ni de la semiología, ni de la sociología, ni de la psicología, ni de ninguna de las disciplinas anteriores, aunque involucre a las miradas de esas disciplinas, porque, me gusta decir, la comunicación hoy en día es la ciencia de la articulación, ¿no? Claro, esto suena súper hermético porque hay una dificultad primera que tenemos, que ¿cuál es? Que todos nosotros tenemos una idea aproximada y esa idea aproximada dice, pero yo sé de comunicación, si yo me comunico todo el tiempo, todos los días, la comunicación parece un fenómeno totalmente transparente, un fenómeno inocuo algunas veces, otras veces perverso, pero terminado, un fenómeno que siempre tiene que ver con las significaciones transmitidas. Entonces, hay un montón de elementos de las miradas clásicas de la comunicación que son dificultades a superar cuando uno piensa la comunicación desde nuevos paradigmas. Entonces hay ahí como mucho trabajo, muchas cosas que pensar desde otro lugar. Cuando vos decís de este desafío de lo rupturista que tiene que ver con construir estos nuevos conceptos, a mí me gusta usar una frase que es, si solo pensamos en lo que queremos decir, no nos importan los que nos van a escuchar, ¿no? Y cómo, a pesar de la digitalización del mundo, de la globalización, de la integración de las comunicaciones, los modelos a través de los cuales se sigue diseñando lo comunicacional, sigue siendo un modelo en el cual yo quiero transmitir un mensaje y que asumo que el otro lo va a entender. Si nosotros tenemos que trabajar en cuestiones rupturistas en ese sentido, hay algo que creo que quienes hacemos comunicación seguimos replicando en las instituciones, que es, nos pensamos, si lo pensamos en lo gerencial o, ya que estamos hablando de universidades, en secretarías de comunicación, que son más oficinas de producto que de narrativas, si lo pensamos desde la comunicación. Quería ver qué te resuena en relación a esto que vos estás introduciendo. Y bueno, me resuena mucho, ¿por qué? Porque la comunicación de ninguna manera se resume o de ninguna manera lo más importante en la comunicación son las narrativas. Fíjate que esa idea de las narrativas que está tan de moda es una reducción socio-semiótica de la comunicación, que entiende que el hombre, ya que trajiste el psicoanálisis, se reduce a aquello que puede ser representado. No, señor, no, señor. ¿Cuánto más hay en lo viviente, en un ser humano? Entonces, una ruptura importantísima es esa, la que acabas de mencionar. Nuestras rutinas en las organizaciones están como anquilosadas, están viejas. El mundo cambió, Manuel, pero las maneras en que nosotros nos relacionamos comunicacionalmente no cambiaron, siguen siendo una narrativa, un sistema explicador. ¿Te das cuenta? Hay un sistema explicador, hay un mundo que alguien viene y me lo explica, hablando de las universidades, ¿no es cierto? Hay un saber que me lo explica, cada área del saber me lo explica una facultad diferente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo juega la comunicación pensada desde nuevos paradigmas? El principal aporte que hemos desarrollado con mi equipo a lo largo de estos 30 y pico de años es un andamiaje metodológico. ¿Por qué? Porque justamente de lo que nos dimos cuenta es de que la manera de cambiar esas rutinas, de hacer que el orden de lo comunicacional y ya no de lo comunicativo empiece a desplegarse en las organizaciones, es trabajar justamente en un registro diferente, ¿no es cierto?, el de las rutinas que tenemos. Es poner en marcha otras rutinas, desplegar una estrategia de comunicación que no se reduzca a la visión tradicional de la comunicación, sociológica, psicológica, antropológica, de la ingeniería, lo que vos quieras. Pero esas visiones tradicionales de la comunicación pierden la especificidad que la comunicación tiene como fenómeno en el mundo actual y siempre, ¿no?
Claro, recién en este momento tenemos un andamiaje teórico-metodológico, incluso epistemológico, que nos permite dar cuenta de este plus de la comunicación. Entonces, lo que te cuento es que el principal aporte que nosotros, como meta perspectiva de la comunicación, ofrecemos es justamente una enorme batería una enorme batería metodológica, que tiene técnicas, que tiene instrumentos, que tiene herramientas, que tiene instrumentos, que tiene una cantidad de procedimientos para desplegar otra comunicación en cualquier lugar. En el atravesamiento de la digitalización de nuestras sociedades y donde esas interfaces digitales como las plataformas de relacionamiento entre las personas, las comunidades, las instituciones, a mí hay algo que me alucina en ese sentido y asociándolo con esta primera idea que yo la digo de una manera un poco más tosca y simple que la decís vos, que es como todas las personas se comunican, todas creen que saben hacer comunicación. Y en esa línea, pensar cómo las plataformas digitales que quedan en general a cargo de las oficinas de comunicación en términos de gestión, lo que no se logra ver en las oficinas de comunicación, pero también en las oficinas que toman decisiones en las organizaciones, es que esas son las plataformas de relacionamiento de la institución de la comunidad con la institución. Y el valor que tienen, no solamente como la impresión de un mensaje, y acá siempre es muy importante ponerse en línea conceptualmente, porque cuando yo digo, en mi caso, yo defiendo la idea de no pensar a las oficinas de comunicación como oficinas de producto, sino como oficinas de narrativa para construir la relación con las comunidades. Es la oficina que se ocupa de construir esa relación con las comunidades a partir de los contenidos, de los tipos de discurso que se construyen. Para mí, ese modelo, yo creo que en Activa viene a ofrecer las herramientas, no solo la metaperspectiva, sino las herramientas para abordarlo desde ese lado. Y ahí te hago la pregunta. Un desafío que yo siento es tanto para los comunicadores, es decir, para las personas que hacemos comunicación, poner en evidencia eso, mostrarlo, mostrar el valor que tiene para la organización esa gestión que hacemos las personas que hacemos comunicación, es muy difícil porque en general rápidamente nos convertimos en la oficina de los posteitos de Instagram y lo que importa es sostener ese proceso. Y para los tomadores de decisiones en las gestiones, que también son, che, vos que hacés los posteitos de Instagram, vení a resolver. No se piensa la función estratégica de la comunicación en la toma de decisiones en las organizaciones. ¿Cómo ves esto? Yo pienso que sí se la piensa, pero se la piensa con una conceptualización de la estrategia que es antiquísima, que es vieja, totalmente inconducente respecto del mundo actual. ¿Por qué? Vivimos un mundo interconectado en tiempo real. Vivimos en un mundo donde no tiene ningún valor ya, pero casi cero, ese saber de la narrativa. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a la IA y si aprendo y sigo, lo voy a lograr, ese saber lo voy a poder, ese saber escindido, lo voy a poder rápidamente construir muy velozmente, mucho más velozmente que antes, en muchas áreas, ¿no es cierto? En casi todas las áreas. ¿Qué es lo que no puede hacer ningún dispositivo digital hoy en día? Lo que no puede hacer es lo que los humanos hacemos. Lo que no puede hacer es una estrategia comunicacional y no una estrategia comunicativa. Lo que no puede hacer es tomar cuidado de los participantes. Lo que no puede hacer es aprender más allá de lo que el programa le indica. Lo que no puede hacer es construir un relacionamiento con el mundo, ¿no es cierto?, que tenga una vinculación comprometida con el mundo. La IA se desentiende del mundo. Se desentiende del mundo. Por eso los humanos y los comunicadores
en este momento, vamos a poder mostrar la dimensión estratégica de la comunicación en términos de nuevos paradigmas, ya no como un decir. La comunicación no es un decir, aunque tenga al decir como una fase de su despliegue. La comunicación no es una narrativa, aunque incluya las narrativas como una fase de su despliegue. La comunicación es un proceso cognitivo, diferente del que ha pensado la sociología, la semiología, etcétera, etcétera, que en general han pensado este relacionamiento como un relacionamiento o entre personas o entre grupos o entre sociedades, pero atendiendo a los objetivos de la semiología, de la psicología, de la sociología, que no son el estudio de la comunicación como fenómeno, sino que estudian a la comunicación como un tema de la psicología, de la sociología, de la semiología. Entonces, pensar a la comunicación desde su aporte específico implica entender que la comunicación es un fenómeno otro, distinto, totalmente distinto de todos aquellos que acabo de enumerar recién y muchos otros, ¿no es cierto? Quiero traer a colación esto que vos decís, de este reciente andamiaje de estratégico de la comunicación. Evelia lo dice de una manera que a mí también me gusta mucho, que es, nuestra disciplina es muy joven. Sí. Y en eso le hago un reconocimiento a los decisores de las gestiones, que cualquier decisor hoy de una gestión institucional ve más a la comunicación como la prensa o eso que hace para difundir. Entonces, quienes hacemos comunicación tenemos un desafío que tiene que ver con formar a los tomadores, a las personas tomadoras de decisiones en las organizaciones para que entiendan un instrumento que tienen transformador de la gestión organizacional, porque en general nos llaman al final del proceso. Exacto. Quiero escuchar sobre eso. Sí, bueno, sobre ese tema, creo que el texto que más leído de mis textos habla de eso, es Un movimiento y 7 pasos, un texto de hace 30 años que habla de eso, ¿no? 3 movimientos y 7 pasos para comunicar estratégicamente, y un texto muy básico de hace muchísimo tiempo atrás, cuando recién estamos empezando a ver que para poder hablar de esta otra comunicación necesitábamos salir del final de la línea de montaje. Entonces, ese es un texto muy que ha circulado muchísimo, que sigue circulando. Ahora está mucho mejor planteado, ¿no es cierto?, ese tema. ¿Por qué? Porque hoy en día los decisores de las organizaciones participan en los despliegues estratégicos de la investigación en activa en comunicación. Okay. Entonces, el trabajo de diseñar una estrategia de comunicación ya no es un trabajo que hace el comunicador y que plantea a la gerencia de la organización, sino que una investigación en activa en comunicación, el despliegue de una estrategia de comunicación de este tipo, implica involucrar a los decisores de la organización en prácticas muy sistematizadas, muy estandarizadas, que se realizan con velocidad y que entusiasman a los decisores, porque el despliegue de una estrategia de comunicación en activa trabaja comprendiendo que no somos educadores. No tenemos que educar a los jefes para que los jefes comprendan lo que es la comunicación y que vengan y hagan una maestría, un doctorado, un curso de comunicación estratégica en activa. No, porque eso sería ser educadores o ser capacitadores o divulgadores. Y lo que nosotros podemos hacer es una mostración de este plus del que hablamos, que solo se comprende cuando se lo recorre. ¿Por qué? Porque hay en la definición de la comunicación que planteo, en la teoría de la comunicación estratégica en activa, que es la teoría con la que trabajo, es una teoría general de la comunicación, aplicable a cualquier ámbito, en todos los casos, ¿no es cierto? Y entonces, esta teoría lo que hace es plantear justamente que una estrategia de comunicación en activa es un trayecto compartido en el que se va
codiseñando, codesplegando con los decisores de la organización operaciones cognitivas que van a terminar, claro, al final de las operaciones, en unos productos de comunicación y en unos espacios de comunicación que están pensados y diseñados para distintos procesos comunicacionales en distintas dimensiones de la comunicación. Es lo comunicacional que rescata, defiende y posiciona lo vivo, ¿no? Y esto me gusta esta lógica que planteas de cómo se transforma eso, y esa transformación es una narrativa, es un contenido, es una propuesta, digo, se transforma en eso. Digo, la comunicación aporta la captación de lo vivo. ¿Sí o no? ¿Voy bien? Sí, es así, mira, ¿qué es una estrategia? Un algoritmo fluido de la diversidad. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una estrategia, lo que estoy haciendo es recorriendo con el otro, toda comunicación es un con, ¿no es cierto? Aunque sea conmigo mismo. Una relación. Es una relación, es algo con. Entonces hay un trayecto compartido. Entonces toda estrategia es un algoritmo fluido de la diversidad porque tiene unas operaciones cognitivas que están determinadas, son finitas, empiezan y terminan, tienen técnicas con las cuales se desarrollan esas operaciones cognitivas y que ese despliegue metodológico es el que te va a permitir subirte, abrazarlo vivo en lugar de rechazarlo. ¿Y por qué? Y bueno, porque si estás en una empresa, vos necesitas que el negocio sea sostenible. Si estás en una ONG ecologista, necesitas que el río se mantenga y así, ¿no es cierto? Siempre en articulación con lo que vos estás trabajando, en la organización en la que estés trabajando. Pero al mismo tiempo, Manuel, siempre comprendiendo de una vez no una vez por todas, que es el orden de lo comunicacional lo que trae la gran mayoría de las crisis que sufrimos hoy en día. Porque si vos que trabajás en gestión, sabés que no hay una organización que diga, ¡ay, estoy feliz! Esto es maravilloso, trabajar acá es fantástico, tenemos los resultados que queremos. No. La escuela está en crisis, los gobiernos están en crisis, las empresas están en crisis. ¿Qué es lo que está en crisis? El orden de lo comunicacional. ¿Quién la reduce a eso? Vos decís, reduce lo comunicacional. ¿Quién lo reduce? Las teorías de la comunicación que nosotros sostenemos con las rutinas de comunicación que implementamos en las organizaciones. O sea, son nuestras maneras de de comunicar las que generan esta crisis. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque cuando vos hablas sobre esto, digo, aquí se entiende el encuentro en la diversidad, digo, porque cuando uno se encuentra con un otro, cuando entiende que lo comunicacional es en el orden de lo relacional y siempre el otro es distinto a uno, para mí eso se enfrenta con un escenario de homogeneización tecnocrática, si nos vamos a poner, y aquí es donde yo te quiero preguntar, si las plataformas digitales y los algoritmos tecno-organizadores de esta sociedad producen esto que en la jerga se habla de la cámara de eco, donde yo solo escucho lo que el algoritmo decide que quiere que yo escuche, ¿no? Porque no es en función de lo que yo quiero, sino que es una decisión que toma. ¿Cómo se propone la metodología en activa? Es una automatización que el algoritmo produce, ¿no es cierto? Porque el algoritmo no decide nada. Ese despliegue en lo comunicacional que confronta las tecnocracias, esa recuperación de lo biodiverso y del encuentro, de lo conversacional, hay algo que vos trabajas mucho, que tiene que ver con el diseño de conversaciones, algo que las plataformas digitales, y sobre todo vamos a hablar de redes sociales concretamente, un poco borronean en esa cámara de eco, cuando lo que importa es lo que yo quiero decir y lo que tengo para decir, lo que importa es lo que yo muestro, ¿no? Y si uno compara, bueno, se me van a caer un par de sotas acá a mí también, si uno compara Facebook e Instagram y TikTok, ¿no? Como
de una plataforma que tiene algunas concepciones de comunidades, grupos de debate, digo Facebook, a un proceso que la individualización del usuario es tan evidente, tan frontal, que ahí yo lo que me pregunto es, y vos como una experta en esto, y seguramente habiendo asesorado a montones de referentes de organizaciones, ¿cómo a alguien que se ve presionado? A mí me ha pasado de trabajar en campañas políticas donde habíamos acordado no abrir Instagram del candidato y vino alguien a decirle, che, no te veo acá en el Instagram, y tener que terminar haciendo un bombardeo de productos. ¿Cómo se construye hacia esos decisores una mirada que muchas veces no alcanza con hablar de la bioexpresión en el mundo? No. ¿Cuáles son los resultados que se pueden generar en este sentido? Sí, justamente, mira, este aparato metodológico que hemos creado lo que hace es hacer visible lo comunicacional, porque lo comunicacional no se ve, sin embargo, todo el mundo sabe que está ahí. Además de saber, de creer saber que sabe lo que es la comunicación, todo el mundo comprende que hay una cosa que está ahí articulando, y es la comunicación. Entonces, el punto es que hay que dejar atrás el orden explicador del mundo. Para trabajar en comunicación estratégica hay que desplegar una estrategia de comunicación con los decisores, en un área, haciendo una prueba, y en ese recorrido mostrador, los mismos decisores se involucran en el cambio de rutinas organizacionales, porque los decisores saben. O sea, la mayoría de las veces, en mi experiencia de tantos años de hacer investigación en activa en comunicación, la gente termina agradeciendo el que al fin alguien los escucha, porque están pudiendo involucrar algunos elementos de su saber específico en el planteo de una estrategia de comunicación que entonces tiene muchísimas más posibilidades de conexión real con los problemas reales. La estrategia de comunicación, como vos bien dijiste hace un rato, deja de ser un eslogan, un contenido, una serie de buenas prácticas, una lista de... y pasa a ser un trayecto compartido que implica lo cognitivo. Cuando uno aprende, Manuel, ya aprendió. ¿Qué desafíos ves vos qué desafíos tienen las universidades en la transformación de su comunicación? Yo vengo aquí desde el mundo de la comunicación institucional de las universidades, te quiero traer hacia ese lado. Si vos tuvieras que hablarle tanto a referentes de comunicación como a decisores de las universidades sobre qué están haciendo con su comunicación, qué podrían hacer y qué están desaprovechando. Sí, ahí yo creo que hay en relación a las áreas de comunicación de las universidades, yo creo que tienen necesariamente que dejar de hacer productos sueltos y empezar a vincular productos y espacios de comunicación con procesos comunicacionales, ¿no es cierto?, con procesos de comunicación y con operaciones de comunicación destinadas a distintas matrices socioculturales. Entonces, estos tres elementos de hacer como lograr esa conexión, dejar de hacer piezas sueltas, ¿no es cierto? Dejar de responder a las demandas que finalmente no conducen a nada, más que a los 5 minutos de el jefe que dice, muy bien, me hiciste el video. A los 10 minutos se le pasó el entusiasmo, porque ese video lo vio él y su familia. Entonces, ahí vamos, ¿no es cierto? Más allá de la exageración que acabo de plantear, es esa idea, la idea de hay una especificidad que los comunicadores podemos aportar, hay un plus que los comunicadores podemos aportar, particularmente en las universidades. Porque ¿en qué lugar más precioso que las universidades hay estos expertos en distintas áreas del conocimiento, ¿no es cierto? Entonces,
la oportunidad universitaria para el despliegue de estrategias de comunicación en activa es enormemente poderosa. Me encanta, y para cerrar, ahora sí, efectivamente, vos señalás y las aplicaciones potenciadas por inteligencia artificial ponen en tensión muchas de las tareas que hoy sostienen el trabajo de muchos comunicadores, de muchas comunicadoras, en el cual efectivamente la inteligencia artificial, si nosotros, como bien dice la colega Evelia Mesa, no nos corremos hacia un lugar estratégico, ¿sí? Corremos riesgo de desaparecer. Y en ese sentido, un pedido de consejo para quienes hacemos comunicación de por dónde empezar, ¿no? Si nos tuvieras que decir un consejo para alguien que está repensando su función profesional y su camino profesional en el mundo de la comunicación, ok, ¿a dónde voy? Bueno, yo lo que recomiendo es que comiencen por comprender los nuevos marcos, las nuevas coordenadas, tanto teóricas como metodológicas. Y bueno, y también ¿a dónde van? Les puedo recomendar que se suscriban a las novedades que nosotros tenemos en Activa Comunicación, que es un envío que hacemos periódico, donde vamos poniendo todo lo que se va a realizar y lo que se está en marcha respecto de comunicación y nuevos paradigmas en Iberoamérica. Es un envío al que les invito a suscribirse. Lo encuentran en mi página web, y allí, bueno, se van a ir enterando de dónde van, porque hay carreras que dan seminarios, hay carreras que trabajan con esta perspectiva, hay planes de estudio en universidades que están haciendo el cambio de su plan de estudio con esta metaperspectiva. Hay libros, hay proyectos de investigación, hay gente que hace tesis y organizaciones que ponen en marcha estrategias de comunicación en activa en la mayoría de los países de nuestra Latinoamérica. Así que invitados a curiosear. Sandra, muchas gracias. Bueno, Manuel, nos estamos viendo. Muchas gracias a vos. Esto fue Del Saber Hacer al Hacer Saber, un capítulo más del podcast sobre comunicación para universidades. Mi nombre es Manuel Bomecker y hace más de 15 años trabajo acompañando universidades, equipos de ciencia y espacios de innovación en el diseño de sus estrategias de comunicación. Podés ver este podcast en YouTube, escucharlo en Spotify y en Medium podés acceder para ver artículos que publico de fondo sobre comunicación institucional. Todos los enlaces están en la descripción del episodio. Gracias por estar ahí. Que sea comunicación.